¿Qué tal? Mi nombre es José Manuel Minera Godínez, de la carrera de Ingeniería Civil, cursando el primer año. En esta ocasión les traigo un video sobre secciones cónicas, más específicamente la aplicación de la parábola. El problema a resolver es el siguiente. Las señales que se emanan de un satélite llegan a la superficie de una antena parabólica y se reflejan a un punto único donde se localiza el receptor. Si la antena tiene 8 pies de diámetro en su extremo y 3 pies de profundidad en el centro, ¿en qué posición se debe colocar al receptor? Es decir, ¿en dónde está el foco? Ok, ya con esta primera lectura podemos darnos una idea. Ahora, importante, empezar a extraer información para encontrar el resultado. Primero, a mí lo que me llama la atención es que dice antena parabólica. Ya con esta palabra parabólica ya sé que estoy trabajando con una parábola. ¿Ok? Entonces ya con eso ya puedo empezar a trazar una ruta sobre qué es lo que voy a hacer. Por otro lado, nos están dando que la antena tiene 8 pies de diámetro en su extremo y 3 pies de profundidad en el centro. Ahorita más adelante voy a mostrar un dibujo en el cual nos va a permitir visualizar mejor el problema. Y segundo, ¿qué es lo que nos preguntan? ¿Dónde se debe colocar el receptor? Es decir, ¿dónde está el foco? Entonces, antes de resolver el problema es importante ver los conceptos de la parábola, ¿verdad? Supongo que ya los conocen, pero nunca es malo hacer un pequeño repaso. Primero, recordemos partes importantes. Tenemos aquí en el centro del vértice de la parábola, tenemos el foco, que es precisamente lo que nos interesa, o bueno, mejor dicho, punto de foco, y el foco, que es la distancia del vértice al punto de foco o punto focal. Luego, esa misma distancia es la misma que se dirige hacia la directriz, pero en este caso la directriz nos es prácticamente irrelevante, ¿ok? No nos pregunta nada de la directriz. Lo único que queremos saber es dónde rayos está este puntito de aquí, el foco, ¿ok? Entonces para eso hacemos nuestro dibujo. Tenemos aquí la antena y nos dice, ok, son 8 pies de diámetro, son 3 de alto. Lo ideal aquí es, como se muestra aquí en la segunda foto, trasladarlo a un plano cartesiano. ¿Ok? Entonces, por conveniencia, vamos a colocar la parábola con el vértice en el origen. ¿Por qué? Porque es más sencillo de trabajar. La ecuación se simplifica muchísimo. Ahora, se puede haber colocado en el punto 1.800.000. Sí, se puede haber trabajado, pero para encontrar el resultado, obviamente no es lo mismo trabajar con valor 0,0 que con 1.800.000 o con 10,2. Se puede haber puesto en donde quisiéramos, pero por conveniencia y por facilidad, y como el problema no nos indica un punto específico en donde colocarlo, lo colocamos en el origen. ¿Ok? Igualmente, ¿por qué colocamos que se abre hacia arriba? Nuevamente por conveniencia, pero también podemos haber colocado que se abría hacia abajo, que se abría hacia los costados. Al final el resultado nos tiene que dar lo mismo. Lo importante es tener los datos bien claros y saber qué es lo que estamos buscando. Entonces, la primera parte nos decía que tenía un diámetro de 8 pies. Significa que si lo colocamos justo en el centro, en el eje de simetría Y, hacia el lado derecho tenemos 4 pies y hacia el lado izquierdo tenemos otros 4 pies, que al sumar nos dan los 8 pies de diámetro. ¿Ok? Y la altura, pues nos da, esa no varía, ¿verdad? No hay que sacarle nada. La altura es 3. Con eso hemos obtenido 2 puntos. ¿Ok? Los 2 puntos, digámoslo así, límites de la antena. Tenemos por un lado menos 4,3 y por el otro lado 4,3. Tenemos el vértice en 0,0 y esa es la única información que debemos obtener. Ahora, algo importante, ¿qué tenemos que encontrar? La distancia del foco. El foco, como sabemos, debe ubicarse justo sobre el eje de simetría. Es decir, en este caso debe colocarse justo en donde X vale 0. Luego que tenemos que encontrar es el valor en Y. Tenemos que encontrar esa altura. Y sabemos que una de las partes de la parábola es precisamente la distancia del vértice punto de foco. Y esa distancia se llama foco. Y esa distancia se representa con la letra A. Ahora, aquí abajo nos muestra que entonces la forma de la ecuación de la parábola es x al cuadrado igual a 4ay. Ahorita vamos a explicar de dónde proviene eso. Entonces, empecemos a resolver. Como la parábola la hemos colocado que abre hacia arriba, entonces sabemos de que la x va a ir al cuadrado y va a tener pues esta forma que tenemos aquí, la ecuación de esta parábola. X menos h es igual a 4a por y menos k. Entonces
Como recomendación, es mejor que se aprendan con todo y h y k, porque ¿qué pasa si solo se aprenden cuando el vértice está en el origen? A la hora de la hora puede que se les olvide, que a mí me ha pasado, ¿no? A veces digo, híjole, ¿K va con H o va con Y? ¿Es suma o resta? ¿Cuál es el que va al cuadrado? De esta forma no tienen esas complicaciones, sino que ya simplemente, como ya sabemos de que está ubicada en el origen, recordamos que el punto H, K representa el vértice. Entonces, ¿qué significa? Pues colocamos nuestros datos y sabemos de que H va a valer 0 y K va a valer 0. Es más sencillo de trabajar aquí, simplemente lo reemplazamos. Entonces, al reemplazar H0 y K0, tenemos la ecuación que se nos mostraba previamente. La de x al cuadrado es igual a 4ay. ¿Ok? Nuevamente, ¿qué otros datos tenemos? Pues tenemos un punto, ¿ok? Y vamos a encontrar el punto 4,3. Y eso es lo que representa los valores de x y y. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? A que es pues la distancia del vértice al foco, ¿ok? Entonces reemplazamos nuestros términos y empezamos a operar. 4 menos 0 da 4 y 3 menos 0 nos da 3. 4 al cuadrado es 16, el 3 se mantiene y el 4 que está multiplicando a la pasa a dividir. Entonces tenemos 16 dividido 4 por 3, 16 dividido 4 nos da 4 y con eso ya obtenemos 4 tercios es igual a A. Recordamos, A es igual a la distancia al punto focal. Entonces con eso ya hemos resuelto el problema, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitamos encontrar. El receptor se debe colocar a 4 tercios de pie, o si no les gusta en fracción, a mí la verdad no me gusta en fracción, sino que prefiero en decimales, es 1.3 aproximadamente pies, que se debe colocar sobre la base justo en el centro, ¿ok? Ahora, ¿aquí acaba todo? No, les voy a dejar una pequeña tareita aquí para que la resuelvan. Pausen el video, inténtenlo resolver. Este problema es prácticamente el mismo, entonces en 3 segundos les muestro el procedimiento y el resultado. Ok, entonces como se podrá observar es el mismo problema, solo cambian los datos. Ok, entonces pasemos a la resolución. Siempre lo vamos a ubicar la parábola abriendo hacia arriba, la colocamos en el origen y reemplazamos datos. H es igual a 0, K igual a 0, X igual a 5, Y igual a 4. Empezamos, operamos, despejamos A y nos queda la siguiente forma. 25/16 es igual a A. Yo aquí lo coloqué en forma decimal para que tengan las dos soluciones. Si lo pusieron como 25/16 de pies, correcto. Y si lo pusieron como decimales, es decir, 1.5625 pies de altura, igualmente está correcto. Entonces eso sería todo por hoy. Espero de que este ejemplo les haya servido para aclarar un poquito más el tema de las parábolas, si tenían alguna duda. Y bueno, espero verlos en una siguiente ocasión. Saludos.